Pues bienvenidos al recorrido virtual aéreo del área natural protegida estatal Cerro del Obispado. Vamos a empezar por el lado este. Si fuéramos un pájaro, nos acercaríamos así al área natural protegida. Al fondo vemos el Palacio del Obispado, el actual Museo de Historia del Estado de Nuevo León. Y bueno, el día que hicimos el recorrido hace 2 semanas, no estaba la bandera izada, pero bueno. La construcción del Palacio del Obispado inició en 1787 por órdenes de Fray Rafael José Verger. Como podemos ver, el área natural protegida está rodeada de la ciudad. Está pues reducida, ¿no?, a lo que queda de espacio natural de la ciudad, y mucho por el declive de las laderas del cerro. En la cima del cerro está esta bandera, y vamos a dar un recorrido por todo alrededor del cerro, del área natural protegida, y veremos pues cuáles son las instalaciones con las que cuenta. Ahí ven un pajarito que, de hecho, ese pajarito como que estaba defendiendo un nido y atacó al dron cuando estábamos haciendo el recorrido, y luego se dejó muy valiente el pajarillo. Les comentaba sobre estas torres que están en el lado izquierdo de la pantalla. Son las torres top, una de ellas, una de las más altas de Latinoamérica. El 13 de junio de 2005 se emite el decreto de área natural protegida, entonces está cumpliendo 15 años de haber sido declarada como tal. Y creemos que la declaratoria como área natural protegida fue un éxito, ¿no? Si vemos las fotografías antiguas, toda esta vegetación, este tono verde, no se observaba en las fotos antiguas, o sea, las fotos a color antiguas, ¿verdad? En las fotos blanco y negro, pues podríamos decir que, y en las pinturas del siglo XIX y inicios del siglo XX, se veía un cerro desmontado, un cerro que había sido preparado pues o para la guerra o para la agricultura. No se veía como un parque, no se veía como un área de esparcimiento. Lo que estamos viendo ahorita es el acceso por la calle Fray Rafael J. Verger. Tiene dos accesos el área natural protegida, por esta calle y por el este. Esta entra un poco por el norte. Y esta calle te lleva hacia el Palacio del Obispado. Les decía que el grado de protección que ha tenido, y bueno, las restricciones, estuvo totalmente cerrada durante la mayor parte del semáforo rojo, durante las restricciones por la pandemia de COVID estuvo cerrada esta área natural protegida, el parque. Entonces vimos pues un florecer y un crecimiento de esta vegetación. Vimos pues que no se agregó más basura al área, y bueno, deducimos que los humanos no estamos siendo responsables de cuidarla. En el plan de manejo del área natural protegida se prevén estos usos: el recreativo, el turístico, cívico, cultural, contemplativo y escénico. Y bueno, es muy lógico pensar en todos esos usos, o en los usos múltiples de esta área natural protegida, porque tiene espacios culturales, tiene espacios abiertos donde podrían generarse acciones recreativas. Se utiliza por la población alrededor del cerro para ejercitarse, como una zona deportiva. Y bueno, también este valor que tiene el contemplar la naturaleza y tener la perspectiva desde lo alto como un mirador hacia toda el área natural protegida. Esto ha sido tradicionalmente un mirador desde el Porfiriato, como les comentaba. Entonces es una parada pues casi indispensable en la ciudad de Monterrey, cuando uno viene como turista, llegar al mirador de la Asta Bandera y observar la ciudad. Aquí estamos viendo cómo pues, la presión urbanística por el crecimiento vertical que está viviendo la ciudad, pues está cada vez yendo más cerca
hacia las zonas protegidas. Por ahí vemos al centro de la toma, pues, una barda. Esta barda es el límite del área natural protegida, si bien pues las construcciones están fuera en la mayoría fuera del área natural protegida, pues sí le van a poner una presión pues hacia la fauna que vive ahí y también pues a lo mejor pues, al comportamiento, ¿no? Por ahí vemos en medio algo de graffiti. También este espacio donde está el graffiti se ve que se utiliza como un lugar para consumir bebidas alcohólicas, como esparcimiento para algunos jóvenes, porque ahí encontramos muchísima basura de ese tipo. Y bueno, también las construcciones que están a los lados, pues podrían hacer algún daño a la estructura, ¿no? En los suelos del cerro y poder provocar deslaves. Habría que tener muy en cuenta esto cuando se están supervisando las obras. Aquí vemos, esto es por la calle del Cerro del Obispado. La vegetación o el ecosistema que tenemos en el Cerro del Obispado es matorral xerófilo submontano. En el inventario inicial que se hizo con la declaratoria de área natural protegida, se decía que había alrededor de 100 especies de flora. Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante con la doctora Tania López, cuáles son las especies que se encuentran ahí. Hay especies invasoras también, pero creo que se conservan muchísimas especies locales, ¿no? Huizaches, mezquites, granjeno, anacahuitas, anacuas, y bueno, agaváceas y cactáceas también. Esto es una toma, pues, muy de cerca de toda la vegetación. En esta época del año, pues, se ve muy, muy verde el cerro por la época de lluvias. Como vemos, bueno, Monterrey, pues, conocida como Ciudad de las Montañas y también esta área natural protegida es una pequeña montaña que debemos cuidar. Lo que vemos aquí en el lado derecho, lo que estamos sobrevolando en este momento, es un tanque de agua y drenaje de Monterrey. Entonces, fue uno de los primeros tanques de agua de la ciudad para regular la presión en las tuberías que abastecen pues a todas las casas y edificios. Y entonces está dentro del área natural protegida. Entonces, pues tenemos también un uso de infraestructura urbana. Entonces aquí conviven muchísimas autoridades. Aquí convive desde el INAH por el museo, convive turismo por el acceso a la bandera, convive agua de drenaje de Monterrey por el tanque y convive parques y vida silvestre, ¿no? Que es quien se encarga del resguardo de las áreas naturales protegidas. Lo que estamos viendo abajo en color blanco es la residencia de don Eugenio Garza Sada y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la Superior o la Carmen Romano. Es este edificio cuadrado con un patio interior. Es importante decir que esta área fue el área de la clase alta de Monterrey, las familias adineradas o las familias poderosas de Monterrey. En la primera mitad del siglo XX, todavía hasta los años 70, 80, cuando fue construida la Macroplaza, se esperaba que los hijos de los ricos o de las clases altas se mudaran hacia la Macroplaza, a los edificios alrededor de la misma, y fuera una especie de Central Park. Sin embargo, pues encarecieron los precios de estos terrenos y los ricos decidieron migrar hacia San Pedro Garza García. Así fue como se inició la urbanización de San Pedro. Y estas casas que quedaron alrededor pues han ido un poco yendo hacia el abandono. En este momento, yo creo que en esta década se ha dado un movimiento hacia densificar estas zonas que pues eran casas enormes, 400, 500 metros cuadrados, y los habitantes ya eran solo pues, los abuelos, las personas adultos mayores, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, bueno,
es otra toma del tanque de agua que les comenté hace un momento. Y bueno, pues hay una oportunidad enorme en toda esa superficie de aprovecharla con o algún tipo de estructura verde, como un techo verde o paneles solares, o algún tipo de estructura pues, que aproveche esa superficie que está muerta. También podemos ver pues todas las construcciones que están generando alrededor. El segundo punto de la visita es la concha acústica. Aquí fue el espacio donde realizamos el Festival SOS el año pasado. Esta concha acústica se llama Principal Bernardo Reyes, y por ahí podemos ver que había un camino, ¿no? Que hace este camino que no está bien forestado o vegetado, pues iba alrededor de toda el área natural protegida. Hay una oportunidad de reforestar esa área, y hay una estructura que está abandonada que ahorita nos vamos a acercar, que creo que también hay oportunidades de utilizarla para algún tipo de educación ambiental, como una estructura de educación ambiental. Lo que estamos sobrevolando, todo esto es el área núcleo, ¿no? Donde hay un poquito mayor de vegetación local, un poco más protegida por la misma ladera del cerro, ¿no? que es inaccesible, digamos, por vehículos o personas. Y estamos ahora mismo arriba de la concha acústica. Aquí la persona que resguarda la concha acústica, el guardia, nos comentaba que había visto ardillas en unas coníferas que plantaron ahí alrededor. Si bien las coníferas o este tipo de árboles pues no son de este ecosistema, fueron traídos como ornamentales, y son árboles, digamos, de la región, pero no específicos del área natural protegida, pues han atraído a otro tipo de fauna como ardillas, de acuerdo a lo que nos comenta la persona que se hace cargo ahí de la concha acústica. Y les decía que este espacio está muy subutilizado. Podríamos no sé, albergar ahí eventos pues como un festival de cine ecológico, o de muestras de danza, muestras de teatro que tengan que ver con educación ambiental, o incluso conciertos, ¿no? Luego, si avanzamos un poquito, ese espacio que está como estacionamiento ahí al lado de la concha acústica, pues la persona que lo resguarda dice que es un espacio, una propiedad privada. Sin embargo, pues nos queda la duda que pues está dentro del polígono, ¿no? del área natural protegida, y habría que ver si realmente es un espacio privado o es un espacio público. Ahí un poco, cuando uno se acerca, le impide el acceso, y pues habría que ver si hay que educar a esta persona o hay que pues sacarlo del polígono, ese espacio, ¿verdad? Podemos ver pues algunas especies vegetales, lo que se puede apreciar. Les comentaba que Tania López está haciendo una descripción más específica de las especies presentes. Llama la atención esta estructura que está ahí abandonada dentro del área natural protegida. No sé hasta dónde podríamos reaprovechar ese espacio en el futuro y crear algún centro de educación, o algún mirador, o incluso algún refugio para murciélagos, ¿no? que son los habitantes naturales de esta área. Pareciera que es la construcción de una casa o de un espacio para de alguna dependencia en algún tiempo, ¿no? Que se habrá imaginado algún uso de ese tipo. Pero ahora está en ruinas y está subutilizado ahí, y podría reaprovecharse. No nos acercamos hasta este punto porque no hay un camino de acceso seguro. Esta es otra de las propuestas que tenemos, y lo dijo ayer el doctor Cantú, cómo
hacer de este espacio, de este área natural protegida, quizá un jardín botánico donde podamos enseñar cuáles son las especies que existen en nuestra región. Y siendo un espacio que está en el centro de la ciudad, pues es natural que tendría una mayor afluencia que las áreas que están más alejadas. Es de fácil acceso y aquí podríamos educar sobre especies de flora y fauna que se encuentran en la región, o sea, o con las mismas especies que ya están ahí, identificándolas y señalizando pues su taxonomía, ¿no? Y a lo mejor hablar un poco de sus usos, que retomando la conferencia sobre el paisaje alimentario, pues qué podemos encontrar en nuestro monte, ¿no? En los montes que tenemos en Nuevo León y en el noreste, porque este ecosistema es muy de toda la región noreste. El tercer punto por el que ingresamos es cercano a la avenida Simón Bolívar. Esta avenida pues es concreto puro, ¿verdad? Recientemente en el Camellón Central se plantaron árboles y bueno, esta es otra de las áreas que creemos que pueden ser de oportunidad para conectar el área natural que está como aislada en la ciudad, el cerro, cómo conectarlo con otras áreas naturales protegidas y cómo hacer corredores verdes en la ciudad para protección y desplazamiento de la fauna, de las aves, de las mariposas monarcas durante su migración, de otros polinizadores, de los muchísimos que vimos ayer con la plática de mariposeando, y también pues incluso especies terrestres que pudieran desplazarse rápidamente por esos corredores verdes hacia zonas donde estén más seguros como esta área natural protegida. Este es un parque muy cercano, algunos le llaman el Parque de las Águilas o el Parque Simón Bolívar. Hay un par de estatuas ahí de Simón Bolívar y de José Martí. Y pues le falta mucha vegetación al parque, ¿no? No sé, hubo un tiempo en que pensábamos que el progreso estaba del lado de tener grandes planchas de concreto, de tener zócalos vacíos o de tener grandes avenidas sin ninguna vegetación. Creo que está cambiando esa concepción y estamos poco a poco recuperando, ¿no? El tener más espacios verdes, tener una vegetación ornamental en las avenidas y, bueno, pues volver a recuperar espacios, ¿no? que nos hagan sentir bien y mejorar nuestra calidad de vida. Aquí vemos otra toma muy de cerca de esta área, del tercer punto que visitamos, y podemos ver de cerca pues, el tipo de flora que existe aquí. El día que fuimos había muchísimas mariposas, entonces pues existe esta oportunidad de hacer educación ambiental con polinizadores. Incluso en el plan de manejo del área natural protegida se habla de tener un vivero que no se ha establecido. Si se creara un vivero aquí, pues podríamos donar estas plantas para que los visitantes se las llevaran y crearan sus propios jardines polinizadores en casa. Lo que estamos sobrevolando, pues digamos el trapecio que está a la derecha de todas estas construcciones, el último de la derecha, aparece dentro del polígono del área natural protegida. Nos sorprendió un poco en el recorrido, pues ver que está dentro del espacio que fue en el decreto original. Quizá haya que hacer una modificación al decreto y sacar ese espacio si el propietario o la propietaria son previos a la declaratoria. Y también existe una barda que está dentro del polígono. Entonces existen dos puntos construidos que están dentro del polígono y habría que aclarar esta situación en cuanto al manejo del área. Aquí vemos cómo hay ciertos caminos que se mantienen desde las casas hacia el área protegida, y hay un camino que podría pues, o hacerse un sendero interpretativo con un valor pues, más turístico y escénico,
y de educación ambiental que como está ahora, ¿no? Solamente dejado pues a su propia recuperación. Luego fuimos como un cuarto punto al parque que está en la calle Alpes y Avenida Cerro de las Mitras. Hasta hace un par de meses ese parque no tenía vegetación. Fue revegetado ahí por la labor de un senador como un evento, y platicábamos y pues qué bueno, ¿no? Que los políticos utilizaran pues esos recursos que tienen para vincularse con la sociedad y lo usarán siempre para reforestar. Vemos la oportunidad de que esos espacios verdes se conecten con esta área natural protegida y tengamos un espacio verde más amplio. Estamos sobrevolando otro tanque de agua. Este es un tanque pequeño de agua que está en la zona poniente o en la zona oeste del área natural protegida y pareciera que está abandonado. Entonces existe la oportunidad ahí también de pues transformar su uso o derribarlo o pues incluso hasta pintarlo, ¿no? Tener ahí un arte urbano diferente que solo tener esa estructura a la mitad del medio de toda la vegetación. Este es el parque que les decía, bueno, cómo integrar estas áreas verdes con el área natural protegida, que alrededor sea una red de pequeños parques de bolsillo o de plazuelas que podrían todas revegetarse con flora local, con especies locales y ofrecer un mayor área de resguardo para la fauna, ¿no? Y bueno, todos los beneficios ambientales, los servicios ambientales que nos dan estas áreas verdes. Vemos que está muy cerca de la área protegida, unos cuantos metros. Entonces también en el recorrido, por ejemplo, de la mariposa monarca, pues serían espacios donde podría protegerse. Arriba, en la explanada, en el área donde está el asta bandera, pues se plantaron algunas especies ahí de coníferas que no tienen que ver con la vegetación natural del sitio. Bueno, pues creo que también hay otra oportunidad ahí de reeducar a las personas que hacen estas reforestaciones y mostrarles cuáles son las especies locales. Esto que vemos aquí son algunos accesos privados que pareciera que hay entre el parque y las casas alrededor. Entonces, habría que analizar o delimitar bien el área natural protegida, el polígono, y ver pues cuáles sí son parte del polígono y cuáles no. Esto nos parece, es un ejemplar muy bonito que estaba en ese parque de Anacua. Y bueno, también rescatar el valor ornamental de las especies locales. Se ve precioso ese árbol ahí en medio. Las personas que nos acompañaron en el recorrido no sabían que eran comestibles los frutos de ese árbol. Y bueno, pues aprendimos todos algo nuevo. Este es el quinto punto desde el que hicimos el recorrido sobre la calle Cerro de Picachos. Ahí se observa, esta es la cañada que veíamos en las fotos antes, donde se depositaba basura, ¿no? De esta caseta de vigilancia se tiraba sobre esta cañada pues la basura que se generaba. Creo que esa práctica se ha detenido según el recorrido que hicimos. Y bueno, este es el punto de acceso de los vehículos hacia arriba, hacia la asta bandera. Todo este camino pues se construyó en el 2003-2004. Antes era un área verde, bueno, pero pues rescatando un poco la accesibilidad o dando esta accesibilidad a las personas que no pueden subirlo porque es una subida bastante pronunciada. Osetur es una compañía que opera el acceso al mirador y pareciera que es quien tiene más control sobre los visitantes. Sin embargo, pues sí, es importante resaltar que con la presencia de diferentes autoridades, pues podría ser un poco difícil la coordinación y el deslinde como de autoridades y responsabilidades sobre las diferentes áreas del parque. Aquí conviven pues
diferentes actores, ¿verdad? Como les decía, pues Osetur, está Agua y Drenaje, está el INA, está con arte, con la concha acústica y está Parque Actividad Silvestre. De nuevo, otra toma del tanque de agua, que es una superficie enorme. ¿Cómo podríamos aprovechar cuando veíamos ayer la conferencia sobre infraestructura verde, techos verdes, muros verdes, y quizás poder vegetar toda esta zona, pues esta plancha de concreto que está por ahí? Podemos ver también en el recorrido, pues darnos una idea de la calidad del aire en Monterrey. Vemos una bruma marrón, café, gris allá al fondo, que esto se ha vuelto como parte del paisaje, desgraciadamente para nuestra ciudad. La calidad del aire se ha visto empeorada pues, en las últimas décadas, y bueno, siempre hay la discusión de si es por los vehículos, si es por la industria, si es por el desmonte, y bueno, creo que la evidencia científica ha dicho que es por todas. Todos tenemos un impacto, ¿no? Entonces tenemos que mejorar en todas las áreas, y tenemos que rescatar las áreas naturales protegidas, estos espacios verdes, asegurar su resiliencia y que nos ayuden a nuestra propia resiliencia. Estamos sobrevolando otra vez el Museo Regional de Nuevo León, que es operado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un espacio que ha sido utilizado para conferencias, tiene una colección muy importante de objetos durante los diferentes eventos históricos que han ocurrido en el obispado, que vimos en mi plática al inicio. Y muchos de ellos están en línea, entonces también pueden hacer un recorrido virtual por el Museo del Obispado y las piezas que tienen en la página del INA. Fue muy interesante, ahorita que estamos volando en esta vista de pájaro, durante el recorrido vimos una rapaz que estaba exactamente a esa altura, sobrevolando el obispado, con la revegetación que se ha dado desde el huracán Alex en el 2010 sobre el río Santa Catarina. Hemos visto especies de aves y de mamíferos que no habíamos visto en muchos años, ¿no? Como muchísimas garzas, águilas pescadoras, vimos incluso avistamiento de castores, ¿no? Que hubo un video viral en este mismo año, me parece, donde una persona está tratando de lanzar a un castor. Es algo pues totalmente reprobable, pero bueno, nos dio gusto saber que hay castores, nos dio mucha tristeza que el ecoanalfabetismo que hay en esta ciudad. Y bueno, les hablaba de todos los usos que estaban destinados para esta área natural protegida, y aquí es un ejemplo de este uso turístico recreativo. Pero que no debe estar ese uso por encima del valor escénico, el valor ecológico de un área verde. Estamos sobrevolando el último tramo que nos faltaba del área natural protegida, y vemos la interacción muy cercana con las casas, con estacionamientos, con construcciones verticales. Y nos preguntamos, o sea, como una propuesta, ¿cuáles de esas calles quizás se podrían hacer espacios peatonales o corredores verdes, ¿no? Para conectar el río Santa Catarina con el Cerro del Obispado. El río Santa Catarina, pues, ha tenido una revegetación natural muy importante en los últimos 10 años. Desde el 2008 fue declarada como área natural protegida, como un parque lineal. Había ahí una ciclovía y había toda una infraestructura que fue destruida por el huracán Alex, pero hubo pues la misma naturaleza ha ido regenerando el área. ¿Y cómo podríamos conectar, pues, esta oportunidad para conectar entre el cerro y el río
y generar otros corredores verdes en la ciudad. Que no seamos pues ya una plancha de concreto, sino que seamos una ciudad verde.